Conacome y Expoeléctrica presentan. Hola, soy Michelle Uribe, gerente de producto para Nipex en México, y el día de hoy te quiero invitar a nuestra nueva serie de webinars que impartiremos a toda la comunidad de Expoeléctrica. Les saludo y los espero ahí. No se lo pierdan, platicaremos de productos excelentes para toda aplicación de instalación eléctrica y seguridad. Te espero. Expoeléctrica y Conacome, te esperamos. Conéctate con los expertos. Muy buenas tardes, gracias a todos por estar con nosotros, por conectarse a esta su plataforma digital, Conacome Expoeléctrica Conacome, ya lo hemos hablado, son seriales de webinars, de interesantes webinars que van enfocados a lo que es temas de la construcción y en especial el sector eléctrico, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores de las ACOMES a nivel nacional aquí en México. Y igualmente le damos la bienvenida al resto del sector eléctrico que está en México, que está en Centroamérica y Sudamérica, todos conectados a estos seriales. Les habla su amigo y servidor Sergio Rodríguez, quien está a cargo de este programa, y aprovechamos para agradecer a todos nuestros patrocinadores que han estado con nosotros y que siguen estando con nosotros, y invitamos a los demás a que se integren a esta serial de webinars. El día de hoy tenemos a nuestros amigos por primera vez aquí con nosotros, amigos de YEM. Tendremos el tema de transformadores para puesta a tierra en conexión zigzag. Son transformadores especiales, es un muy buen tema, interesante para el tema de tierra, ¿verdad? YEM es una empresa mexicana con más de 70 años con experiencia en el líder del mercado eléctrico, sobre todo con soluciones para la utilización y transformación de energía. El día de hoy nos va a acompañar nuestro amigo ponente, ingeniero Federico González. Federico, muy buenas tardes y bienvenido a este programa de Conacome y Expoeléctrica de webinars. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros participar en esta expo en línea, la cual se me hace una idea excelente, sobre todo por estas condiciones en las que lamentablemente no nos podemos ver en vivo, pero de todos modos buscamos la forma de poder seguir participando y dejando nuestra huella.
Perfecto, perfecto, Federico. Queremos recordarle a todos nuestros amigos que es muy importante y nos interesa saber la opinión y comentarios. Por eso les invitamos a que sigan en todas nuestras redes sociales para mantenernos conectados a través de YouTube, Expo Eléctrica TV, en Facebook, Expo Eléctrica, en Instagram, Expo Eléctrica Oficial y en Twitter, Expo Eléctrica. Hay que compartirnos. Gracias por seguirnos. Denle like, activen la campanita y envíenos sus comentarios. Todas las dudas que ustedes nos envíen sobre el tema que está por empezar, Federico, aquí vamos a tomar nota y al final de la ponencia le haremos esas dudas al ingeniero para resolverlas y para que, y todas aquellas que sean después del programa, también le llegará al ingeniero para que le llegue a cada uno de ustedes. Adelante, Federico, adelante. Pues muchas gracias y pues entonces comencemos con esta webinar acerca de lo que son los transformadores para puesta a tierra en conexión zigzag. Para nosotros es un gusto participar en esta expo en donde vamos a hablar de este tipo de equipos. Estos equipos son muy especiales para nosotros porque pocos conocen estos equipos, pocos conocen los transformadores para puesta a tierra en conexión zigzag, pero son unos equipos que ya llevan mucho tiempo en el mercado. Y es una tecnología que también ya con la cual se cuenta con mucha experiencia al respecto. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí estamos con lo que es el título de la presentación. Mi nombre, como ya me hiciste favor de presentarme, soy el ingeniero Federico González Martínez, ingeniero de producto en transformadores en Industrias YEM, una industria de Grupo Condumex. Y estamos aquí para presentarles este tema que espero que sea de su agrado y que les sea muy interesante. Y como bien mencionaron, al final vamos a dejar un tiempo para que nos hagan algunas de las preguntas que esperamos contestarles de la manera más asertiva posible. Y si no, de todos modos, les voy a dejar mi correo para que puedan contactarse conmigo o en los en la parte de Facebook, Instagram, Twitter que ahí tienen en sus pantallas. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva donde vamos a ver el contenido general de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de la transmisión de energía. Vamos a hablar de los sistemas en deltas en referencia a tierra, que ese es por lo que nace esta necesidad de este tipo de equipos para poder tener una puesta a tierra. Hablaremos un poco de las ventajas de tener una referencia a tierra y entraremos ya como tal a hablar de este transformador para puesta a tierra y explicar un poco a qué nos referimos con la conexión zigzag, que no es una conexión muy común. Vamos a ver qué normas se encuentran involucradas, qué información necesitamos para poder especificar nuestros equipos y algunas características constructivas que tienen estos equipos. Entonces, si me lo permiten, comencemos con la siguiente diapositiva y comencemos ya con lo que es el tema. Hablemos un poco de lo que es la energía. La energía eléctrica, como sabemos, es uno de los pilares de nuestra sociedad actual, dado que casi toda nuestra tecnología está basada en el uso de la energía eléctrica. No podríamos pensar, por ejemplo, en hacer esta conexión online si no fuera gracias al uso de la energía eléctrica, dado que la energía eléctrica nos permite alimentar nuestros dispositivos con los que nos estamos conectando, ya sean computadoras, ya sean teléfonos celulares, ya sean tabletas, y la transmisión de los datos, la transmisión de la información no se podría dar si no fuera por el uso de la energía eléctrica. De igual forma, la iluminación de nuestras casas, la iluminación de las empresas, la energía necesaria para operar muchas máquinas, controles de esas son gracias al uso de la energía eléctrica, ya sea de corriente directa o ya sea de corriente alterna, pero principalmente lo que es la parte de la energía alterna, porque es como normalmente la generamos y como normalmente la vamos a distribuir. Por eso es que juega un papel muy importante
en nuestras vidas. Y dentro de este papel tan importante, los transformadores juegan el punto de inicio después de lo que es la generación de energía para poder transmitirla y para poder utilizarla. Como veremos en la siguiente diapositiva, la energía para poderla llevar a cabo, más bien para poder utilizarla, la podemos poner en tres etapas. Primero, la generación. La generación que corresponde a la producción energética que se puede hacer en plantas termoeléctricas, en plantas hidráulicas, gracias a lo que es la generación de energía eólica a través de los motoventiladores que ponemos en las granjas eólicas, a través de paneles fotovoltaicos para generar energía a través de este principio fotovoltaico, o como normalmente también se venía haciendo a través del uso de carbón, o lo que son también la generación de energía a través de energía nuclear, como la que podemos tener a través de la planta que tenemos en Laguna Verde, en el estado de Veracruz, la cual genera energía a través de la parte nuclear. Entonces, en todas estas partes, en todos estos lugares donde se genera energía, en una primera etapa, lo que necesitamos es comenzar a distribuirla y expandirla al resto del país. Es ahí donde viene la parte de transmisión. Para nosotros poder transmitir la energía, primero utilizamos un transformador de tipo elevador, ya que la energía que vamos a generar en estos lugares normalmente va a ir a un máximo de unos 23 kb, 34,5 kb, por lo que es un nivel de voltaje muy bajo. Y si recordamos, cuando nosotros manejamos niveles de voltajes bajos, tenemos niveles de amperaje muy altos. Y por simple regla, en donde tenemos que las pérdidas es igual a las I cuadradas R, que es decir, el cuadrado de la corriente por la resistencia del conductor a través del cual vamos a transmitir. Imaginémonos, si nosotros manejamos corrientes en amperes muy grandes, entonces las pérdidas también van a ser muy grandes. Por eso en una primera etapa lo que hacemos es utilizar un transformador para poder hacer tremendamente enorme el valor de voltaje. De hecho, en México normalmente transmitimos alrededor de 230 kb o hasta 400 kb y podemos tener datos de lugares como en Japón, que transmiten la energía eléctrica hasta 800 kilovolts, por lo cual reducen importantemente el nivel de corriente. Además de que de esta forma los cables que vienen en las torres, las cuales transportan la energía desde el lugar de su generación hasta las residencias, puede ser de un calibre menor. Y de esta forma también hay un ahorro tanto en materiales como en las pérdidas de energía. Posteriormente tenemos la etapa de distribución, que después de que se transmitió toda esta energía a través de los cables, utilizamos nuevamente un transformador para poder reducir el nivel de voltaje de la energía que estamos distribuyendo. De esta forma se puede utilizar en las empresas, en los hospitales, en los hoteles y en nuestras propias casas, dado que si nos ponemos a ver que generamos desde 690 volts hasta 23 kilovolts, transportamos alrededor de 230 kilovolts y de ahí lo podemos reducir nuevamente hasta lo que es el nivel de voltaje de la toma de nuestra casa, que son 127 volts, o 220 volts, que es el promedio de la mayoría de la maquinaria que se utiliza, pues ahí es donde el transformador va jugando una parte primordial para lo que es desde la generación, transmisión y distribución de la energía. Sin embargo, como podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos que cuando utilizamos estos tipos de generación, es muy común que los transformadores se utilizaran de tipo delta estrella.
Esto era para poder tener en la estrella un lugar donde pudiéramos aterrizar nuestro sistema para que en el caso de que hubiera una falla, la corriente de falla se fuera directamente a tierra. El problema que ahora hemos tenido es que en muchos de estos sistemas de generación, sobre todo lo que son los de energías renovables, energías alternas, necesitamos hacer la conexión en lugar de una delta estrella en una estrella delta. ¿Por qué? Porque nos es muy importante tener la estrella del lado de la generación para poder nosotros proteger a los equipos que están generando. Llámese en una fotovoltaica a los paneles solares, las baterías, los inversores y todo el sistema que va a producir la energía para posteriormente distribuirla. Por lo mismo que estamos utilizando muchos sistemas como lo que son los inversores, se generan armónicos en el sistema, por lo cual es importante tener una delta dentro del transformador. Y es ahí donde ahora estamos colocando la delta en el lado de la distribución para poder tener la estrella en el lado de la generación y proteger a los equipos. Sin embargo, el mantener una delta en el lado de la distribución suele ser también un punto, llamémoslo de cierta forma, de peligro o de riesgo, mejor dicho, dado que si tenemos una falla en el lado de la delta, la falla se va a quedar circulando en la delta, porque no va a tener un lugar para aterrizarse a tierra, como es en el caso cuando tenemos la estrella, que tenemos directamente nuestra salida al neutro donde podemos bajar a tierra. De hecho, como podemos ver en la siguiente diapositiva, cuando nosotros en un sistema que es estrella delta, en la parte de la delta nosotros llegamos a tener una falla en alguna de las fases, el problema que tenemos es que esa delta se va a descompensar, porque en una de las líneas ya no vamos a tener la corriente ni el voltaje y se va a quedar atrapada la falla dentro de la delta. ¿Esto qué nos puede provocar? Esto nos puede provocar problemas de sobrevoltajes, en donde el voltaje se puede elevar hasta un 170% de lo normal que estamos manejando. Y un sobrevoltaje, como sabemos, puede dañar mucho a todos los sistemas eléctricos. Es por ello que siempre es importante tener una referencia a tierra a donde se pueda ir esta falla. Hay muchos sistemas en donde consideran el manejarlo de esta forma con la delta porque están preparados para poder reaccionar ante una falla de esta índole. El problema es que la falla puede permanecer sostenida, no pueden llegar a entrar ciertos equipos de protección y una segunda falla podría ser catastrófica. Es por ello que siempre la recomendación es poder tener una referencia a tierra. La tierra, como podemos ver en la siguiente diapositiva, en todos los sistemas eléctricos es una forma de protección, ya que nos ayuda a que los equipos de protección tengan una referencia y para que en el caso de una falla a tierra en alguna de las líneas tenga hacia dónde irse, o en el caso, no sé, de un evento atmosférico como un rayo, pueda llegar a un pararrayo y tener un lugar hacia donde irse. De ahí la importancia de tener una puesta a tierra, porque va a proteger a los equipos y va a proteger a los usuarios que hacen uso de esos equipos. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, la puesta a tierra garantiza la correcta operación de las protecciones y establece un potencial de referencia y una mayor confiabilidad en el suministro eléctrico, dado que en el momento de una falla que se pudiera presentar, la electricidad va a tender a buscar el camino más sencillo, y el camino más sencillo va a ser donde no encuentre una resistencia como tal y pueda irse directo a la tierra. De ahí es de donde vamos a poder tener la seguridad de no tener daños ni en los equipos
ni daños a las personas. Además de que muchos de los equipos de protección, cuando hacemos nuestra coordinación de protecciones, normalmente las basamos en niveles de corriente o en incrementos de temperatura, en el caso de las protecciones termomagnéticas. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, las ventajas de tener una referencia tierra son, primero, una conexión de baja impedancia entre el equipo y objetos metálicos adyacentes, lo cual va a minimizar las descargas eléctricas, porque como comentaba, la electricidad siempre va a tratar de buscar el camino más sencillo. Y tanto los equipos eléctricos tienen una resistencia propia o una impedancia, así como otro tipo de objetos oponen una resistencia. Sin embargo, si no tenemos esa referencia a tierra, va a seguir tratando de buscar el camino más sencillo y se va a ir por la resistencia o impedancia más baja, y ahí es donde se va a concentrar toda la carga de energía. Teniendo un camino de retorno de baja impedancia en la corriente, esto es muy adecuado para el uso de los fusibles e interruptores, ya que nosotros podemos definir todo nuestro esquema o todo nuestro sistema de protecciones para que a una determinada corriente puedan accionar. De hecho, es algo que también es muy común en todo lo que son cuchillas, en todo lo que son interruptores, termointerruptores y en fusibles, que normalmente buscamos ya sea que alcance una temperatura por la corriente que pasa o que un nivel de corriente active nuestros interruptores. Por otro lado, un camino de baja impedancia a tierra para las corrientes producidas por descargas atmosféricas también es algo muy necesario, como lo podemos ver, por ejemplo, en la mayoría de nuestros equipos, en nuestros hogares, en las empresas o en los propios transformadores, solemos colocar apartarrayos con el objetivo de que cuando cae una descarga atmosférica, esta se dirija directamente al apartarrayo y descargue toda la energía hacia tierra, en vez de que caiga el equipo y le pueda producir un daño. También tenemos que el tener un camino de baja impedancia para las descargas estáticas pueden evitar que se produzca un arco eléctrico, que es muy común, por ejemplo, como podemos ver en la foto, cuando hacemos una libranza, que aunque nosotros desconectamos los interruptores, se puede de todos modos generar un arco eléctrico por la energía que ya estaba ahí presente. Pero bueno, esto es la parte fundamental o más importante que quería yo expresarles al momento de hablar de las fallas que podemos tener en un tipo de sistema en el cual tenemos delta sin una referencia a tierra, la importancia de tener una tierra, y ahora vamos a hablar de cómo podemos tener esa tierra. Y cómo podemos tener esa tierra la podemos ver en la siguiente diapositiva, en donde veremos una de las aplicaciones que yo considero que es de las mejores, dado que es un punto de equilibrio entre lo más eficiente y lo más económico. ¿Por qué? Porque dentro de las soluciones para tener una referencia a tierra, podríamos pensar, no sé, en un banco de resistencias en donde vamos a poner el camino para que tenga un neutro, pero tiene el utilizar puras resistencias para formar este camino, tiene algunos inconvenientes, como para empezar, al estar conectados directamente a la línea, pues al igual que todo equipo eléctrico, va a consumir energía. Además de que normalmente los bancos de resistencia son ideales en un transformador que sí tiene como tal una referencia de neutro, para ponerlo entre el neutro y la tierra. ¿Por qué? Porque va a causar algunos beneficios, como el evitar las corrientes circulantes. Pero en el caso específico de cuando tenemos nada más el puro sistema en delta, una de las mejores recomendaciones es utilizar un transformador para puesta a tierra. Este transformador para puesta a tierra puede ser de tipo estrella delta, o puede ser, como es el caso del tema que estamos tratando, un transformador con conexión zigzag. El transformador para puesta a tierra es un equipo de propósito especial,
Es un equipo cuyo objetivo es poder dar en un sistema de 3 fases que no tienen una conexión a tierra como es un sistema en delta, el tener esa referencia para poder conectar hacia la tierra. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, una de las tantas ventajas de tener este tipo de equipos es que cuando nosotros conectamos el transformador para puesta a tierra con conexión zigzag directo a la línea, se va a comportar como si fuera un transformador en vacío. ¿Por qué? Porque no va a hacer absolutamente nada. No va a interferir con la línea, no va a causar un gasto de energía grande y va a permanecer ahí estático hasta el momento en que se presente una falla. Entonces, como podemos ver en la siguiente diapositiva, parte de lo que hace este equipo es, primero, reducir la magnitud de voltajes transitorios. ¿Cómo? Como les decía, en el caso de una delta, cuando nosotros, una de las líneas se va a falla, se queda atrapada la falla dentro de la delta y eso puede ser que los transitorios se eleven mucho. Un ejemplo tal vez podría ser como cuando tenemos una delta abierta, en donde las 2 fases que quedan, los sobrevoltajes pueden ser muy grandes. Otro es que hace más efectiva la protección contra las descargas atmosféricas. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando un camino a una referencia a tierra, donde vamos a pensar que ya vamos a tener una tierra muy buena, de muy buena calidad, en donde vamos a poder aterrizar todos nuestros equipos y tener una referencia como tal que no nos provoque diferencias de potencial. Va a facilitar la protección contra fallas a tierra, haciendo las protecciones más sensibles. Porque como decía, en el caso cuando tenemos la delta y no tenemos una referencia a tierra, es más común que se den los sobrevoltajes y la corriente no alcanza a llegar al punto en que los fusibles, los termomagnéticos o los interruptores alcancen a ver la corriente con la que van a operar. Entonces la corriente puede durar más de lo esperado y una corriente muy prolongada o una falla sostenida nos va a causar muchos estragos. Por otro lado, reduce el riesgo para el personal, dado que, como mencionábamos, si nosotros tenemos una referencia a tierra, la corriente se va a ir por el camino más sencillo y va a ser más difícil que dañe equipos o dañe a la gente que se encuentra a los alrededores de donde haya sucedido el evento, que ya como mencionamos puede ser de tipo atmosférico o puede ser una falla como tal en el sistema, ya sea provocada por un corto, ya sea provocada tal vez por un animal o por alguna otra cosa que no estaba dentro de nuestras manos poder controlar y que por ello nosotros al medir el riesgo metemos los sistemas de protecciones necesarios. Pero bueno, voy a hablarles un poco más de cómo es la conexión zigzag. En nuestra siguiente diapositiva vamos a poder ver un núcleo de 3 piernas en donde podemos apreciar 6 bobinas. Estas 6 bobinas es como si pensáramos en un transformador común y corriente, un transformador trifásico, en el cual tenemos en cada una de las piernas 2 devanados. En el transformador normal sería un devanado primario y un devanado secundario, el cual puede ser el primario de alta o baja tensión y el secundario de alta o baja tensión. La forma de concebirlo y de hecho en concepto para construirlo es como si fuera un transformador común y corriente, en donde cada una de las piernas tiene una bobina con 2 devanados. Aquí la magia, por decirlo de alguna forma, o lo interesante de este equipo, en primera instancia, es la conexión. Como podemos apreciar, el transformador con conexión zigzag está formado por estos 3 devanados, los cuales van a tener una relación 1 a 1, por lo cual no va a haber una relación de transformación, no vamos a cambiar la energía, no la vamos a hacer que ni los voltajes crezcan ni se reduzcan, ni que la corriente crezca o se reduzca.
vamos a tener una relación 1 a 1 entre el primario y el secundario. Y vamos a interconectar las bobinas de una fase con otra, conectando el H1, el H2 y el H3 del primario con el H1, H2, H3 del secundario, haciendo una conexión entre el H1 del primario con el H2 del secundario de la siguiente fase y el H2 del primario de la segunda fase con el H3 del secundario de la tercera fase y el H3 del primario de la primera fase con el H1 del secundario de la primera fase. Es decir, vamos a interconectar una fase con otra, una fase con otra y una fase con otra. ¿Con qué objetivo o con qué propósito? Como podemos ver en la siguiente diapositiva, normalmente cuando nosotros tenemos un equipo, un transformador común y corriente, entre líneas vamos a tener un desfasamiento de 120 grados, con lo cual se va a balancear todo nuestro sistema y en el caso de la conexión de zigzag nos va a ayudar a proveer este camino fácil hacia el neutro, dado que cada una de las fases se conecta entre sí, pero entre todas van a llegar a un punto en común, que va a ser nuestro neutro, que va a ser por donde se va a poder aterrizar el equipo y el sistema, porque el sistema está conectado al equipo o el equipo al sistema, como quieran verlo, pero el equipo como tal va a tener su línea de neutro, la cual vamos a poder aterrizar directamente a tierra. De hecho, esta conexión que comentaba yo en la diapositiva anterior, la podemos ver en esta diapositiva, en este diagrama esquemático, en donde vemos cómo se conecta la fase A con la fase B con la fase C, y cómo hay una línea común entre las tres fases para poder nosotros sacar nuestro neutro del transformador. Prácticamente podríamos pensar que el devanado primario y secundario es como si trajéramos un transformador estrella-estrella, pero la conexión que vamos a hacer entre fases nos van a permitir formar el zigzag, el cual podemos ver representado en su diagrama fasorial al lado derecho del diagrama esquemático, donde vemos cómo queda el zigzag. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, es un poco más fácil entender cómo es el funcionamiento de este equipo. La conexión permite que las tres corrientes en fase fluyan fácilmente hacia el neutro. Cada fase se acopla entre sí y de esta forma los voltajes se pueden cancelar. La impedancia de este transformador para corrientes de secuencia positiva y negativa son prácticamente cero, lo que les comentaba. Cuando está conectado y no hay un evento de falla, prácticamente es como si tuviéramos un transformador que está al vacío. Pero cuando se da una falla que intenta regresar por el neutro o que se da en la línea, vamos a tener un camino sencillo para que la falla se vaya directamente hacia el neutro, se aterrice directamente a tierra y la impedancia propia del equipo va a impedir que la falla regrese por el neutro. Sin embargo, este mismo valor de impedancia va a permitir que pase una determinada cantidad de corriente, que en este caso es nuestra corriente de falla. Esta corriente de falla, la cual determinaron quienes hicieron la coordinación de protecciones, para que precisamente todos los sistemas de protección que hayan calculado se activen con esta corriente y puedan proteger a todo el sistema. Por ello, realmente únicamente durante un evento es cuando este equipo va a funcionar con una impedancia de secuencia cero. Aquí, en la siguiente diapositiva, podremos ver la repartición de las corrientes en caso de una falla entre fase a tierra, en el cual se encuentra conectado el transformador. Las corrientes que circulan por los devanados son de igual magnitud y están en fase entre sí, lo cual permite que se constituya este sistema de secuencia cero.
Como podemos ver entre cada una de las fases del primario y del secundario, toda la corriente va por un solo camino, pero los voltajes, precisamente por la forma de la conexión, hace que se cancelen y de esta manera, en lugar de sumarse los voltajes, se cancelan entre sí. Si nosotros pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que todo esto ya trae un antecedente. Ya estamos hablando de normas con las cuales se manejan estos equipos. En el caso de ANSI o IEEE, teníamos anteriormente lo que era el estándar 32, que esto ya se manejaba desde los años 70. Actualmente tenemos la revisión o la actualización con lo que es el estándar C57.32, en donde nos habla de todos los equipos para poder nosotros tener un aterrizamiento a tierra. De igual forma, la IS en su número 6007-6 nos habla de lo que son los reactores, y dentro de estos reactores nos habla de los transformadores para puesta a tierra, que ahí es uno de los detalles que en muchas ocasiones juegan con nosotros al momento de cómo llamarle a estos equipos. Como tal, es un transformador que su aplicación es para puesta a tierra. Sin embargo, no hace ninguna relación de transformación. Por ello es que muchos lo consideran como si fuera un reactor. Pero no hay que confundir este equipo para puesta o aterrizamiento a tierra, el cual permite que la energía se vaya a tierra y que no retorne una gran cantidad de corriente por el neutro, sino únicamente la necesaria para que las protecciones se activen. No hay que confundirlo, por ejemplo, con la operación de un reactor limitador de corriente, la cual es totalmente diferente. Dentro de lo que son las normas mexicanas, tenemos la de Comisión Federal de Electricidad, la K4015, que lleva desde 1995, en donde nos habla de transformadores para puesta a tierra en conexión zigzag y estrella delta, que a final de cuentas las dos son buenas opciones, pero en lo particular, por lo que hemos visto y su funcionamiento, yo recomendaría más un transformador con conexión zigzag, porque dentro de todos los beneficios, además de tener nuestra referencia a tierra, el hecho de que limita la corriente y evita que ésta regrese por el neutro, nos ayuda a que el transformador con conexión zigzag nos sirva también como un filtro para armónicos. Como sabemos, en los sistemas en donde tenemos alta carga de armónicos, podemos ver que normalmente este ruido en el sistema, el cual determinamos con un factor K, normalmente regresa a través del neutro. Entonces, el zigzag aparte nos apoya en ese punto. Y si estamos pensando que una de sus aplicaciones más común es en la generación eólica o fotovoltaica, pues entonces imagínense la ventaja de tener esto, porque no solamente vamos a tener nuestra referencia a tierra, sino también vamos a ayudar a minimizar la carga de armónicos. La norma NMX J284 la considero porque a final de cuentas nos da las directrices y las referencias, la guía como tal para la construcción de un transformador. De hecho, la propia norma nos dice que como tal no contempla lo que son los equipos zigzag, porque la conexión es diferente, las propiedades son diferentes y la forma en que funciona es diferente. Pero la construcción como tal, como una idea, sí son como tal un transformador, obviamente con algunas consideraciones especiales por su aplicación, pero la forma de construirla, o sea, si nosotros lo vemos, prácticamente es un transformador. Entonces, pensando en esto, cuando nosotros que estamos en este gran rubro de la construcción y que nosotros vamos a poner un sistema nuevo o que vamos a actualizar un sistema ya existente,
pues necesitamos ver qué datos o qué información necesitamos para poder especificar un equipo. Y por ello en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es la información que nosotros como fabricantes necesitamos para poder especificar uno de estos equipos. En esta próxima diapositiva vamos a ver no solo, por ejemplo, qué norma vamos o necesitamos cumplir, porque esto puede ser a través de una especificación que propiamente los encargados de la obra, de todo lo que es el sistema eléctrico y de protecciones nos pueden dar, porque ya conocen perfectamente qué es lo que necesitan, o en su defecto se pueden apoyar en las normas que mencionamos anteriormente para que nosotros tengamos una idea de qué es el equipo que necesitan. De primera instancia, y como lo mencioné en varias ocasiones, uno de los principales puntos a considerar es que necesitamos conocer la corriente térmica o la corriente de falla que va a atravesar el neutro. Esta corriente, principalmente quien la especifica es quien hizo la coordinación de protecciones. Normalmente las guías, las normas y algunos documentos de investigaciones que tenemos aquí que son generales, nos dicen que esta corriente va a oscilar entre los 200 y los 600 amperes, que es la corriente más común con lo que los equipos de protección van a operar. Sin embargo, esto no es limitativo. A final del día, quien haya hecho la coordinación de protecciones es quien nos va a decir cuál es la corriente que necesita para que sus protecciones operen. Luego tenemos el tiempo máximo o el tiempo estimado de falla, el cual normalmente las normas nos manejan tiempos como de 10 segundos, 60 segundos y mayores. Y algunos clientes nos dicen, bueno, es que tal vez no nos vayamos al extremo de 60 segundos o al extremo de 10 segundos, vamos a dejarlo a los 30 segundos, en donde no está cargado ni de un lado ni de otro y podemos tener un equipo más económico, dado que tenemos que pensar que mientras más pase el tiempo que el equipo deba soportar una falla, debe ser más robusto. Por otro lado, vamos a necesitar la tensión del sistema para saber si lo estamos conectando, no sé, a 13.200 kilovolts, si lo estamos conectando a 23 kilovolts o a 34.5 kilovolts o a alguna otra tensión que estén ellos operando como tal. Digo, normalmente clase 15, clase 25 y clase 34.5 son las más comunes en lo que es esta parte o en esta etapa. Pero pues a final de cuentas cada proyecto pues sabrá en qué tensión están manejando la delta y qué tipo de zigzag requieren para poder tener su referencia a tierra. Otro de los aspectos importantes es la altitud y lugar de operación del equipo, la elevación de temperatura. ¿Por qué? Porque me ha pasado o ha sucedido que he visto que compran equipos en el extranjero y los traen aquí y no operan tal vez como ellos esperaban. Pero esto no significa que el equipo que compraron hubiera sido un mal equipo o que no hubiera sido construido con calidad. Simple y sencillamente el equipo no era el adecuado para el lugar, dado que la altitud juega un papel importante con la temperatura y como sabemos la temperatura juega también un papel importante en la vida de los aislamientos. Por otro lado, también la altitud nos determina distancias dieléctricas, dado que a nivel del mar o a 1000 metros sobre el nivel del mar tenemos ciertas distancias que conforme vaya aumentando la altitud, estas se van reduciendo. Entonces, muchas veces no quiere decir que compramos un equipo de mala calidad, simple y sencillamente tal vez compramos un equipo que no era adecuado para el lugar donde lo íbamos a utilizar. Entonces, la recomendación es precisamente personalizar, caracterizar este equipo, hacerlo un traje hecho a la medida del lugar donde lo vamos a utilizar o en su defecto, aunque nos va a costar un poco más, hacer un equipo sobrado
que podamos utilizar en diferentes sitios, dado sus condiciones climáticas, dado sus condiciones de altitud y dado las condiciones del medio donde está, porque por ejemplo, si lo estamos utilizando en un lugar de alta contaminación o en un lugar donde hay contaminación de gases sulfurosos, también hay que considerarlo al momento de considerar las boquillas, al momento de considerar la pintura y tal vez hasta el momento de considerar el material con el que vamos a fabricar el tanque. Pero bueno, esas son ya consideraciones que se van viendo dependiendo de cada proyecto. Otro de los detalles, pues, es la instrumentación que le queramos meter al equipo. Como sabemos, la instrumentación nos va a permitir medir el funcionamiento del equipo y ver su condición. Y también vamos a tener que evaluar qué equipos requerimos para poder estar monitoreando este transformador. Y la parte del costo, la cual siempre es una parte muy importante, que va muy ligado con lo que es la corriente y el tiempo de duración de un evento. Vamos a poder determinar su capacidad en tiempo continuo para poder hacer un transformador para puesta a tierra pequeño o un transformador para puesta a tierra muy robusto. Por ello, todos estos datos son importantes. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, la construcción de los equipos para puesta a tierra zigzag es muy parecida a la de un transformador convencional. Vamos a llevar aislamientos que son de papel, cartón, pressboard, maderas, papel crepé, y aparentemente la construcción es muy similar a la del transformador. Sin embargo, es importante que el diseñador considere cuáles van a ser las condiciones de operación, dado que de ahí va a partir uno de los puntos importantes de los refuerzos que va a tener la bobina para soportar los eventos de falla y para que ésta no se telescopee o no se deshaga, porque a final de cuentas recordemos que una bobina es como un imán y cuando tenemos dos imanes, estos van a tratar de repelerse y ahí es cuando las bobinas se tienden a deshacer o tienden a fallar. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, otro de los puntos importantes es el cálculo del núcleo. Como lo mencioné en varias ocasiones durante esta presentación, el transformador para puesta a tierra, en el momento en que no está sucediendo un evento de falla, es como si fuera un transformador que está al vacío. Entonces, el núcleo juega un papel importante porque al momento de nosotros conectar el transformador de puesta a tierra al sistema, va a empezar a consumir la corriente de magnetización que circula por el núcleo. Así que si el núcleo tiene pérdidas altas, vamos a estar teniendo un consumo de energía alto. Si el núcleo tiene pérdidas bajas, vamos a tener un consumo de energía bajo y entonces sí, vamos a poder pensar como que no está el equipo para puesta a tierra hasta que suceda un evento y nos protege. En la siguiente diapositiva vamos a ver un sistema de herrajes que nosotros aquí en GEM colocamos, con el cual no solo una bobina bien prensada, bien flejada está, sino también el conjunto núcleo-bobina prensa el núcleo y agarra la bobina para evitar varios de los esfuerzos que se producen durante un evento. En la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen de una cámara termográfica en la cual nosotros podemos verificar cómo se produce el calentamiento dentro de cualquier transformador. Y esto es importante porque efectivamente el transformador prácticamente no va a estar haciendo nada mientras no haya un evento de falla, pero en el momento de haber un evento de falla, se puede calentar mucho. Y por el tipo de equipo que mencionábamos que se comporta como si fuera un reactor, entonces el magnetismo o el campo magnético que se genera dentro de estas bobinas puede inducir mucho a lo que es el tanque y de ahí mismo se puede generar una gran cantidad de calentamiento. Entonces necesitamos, uno, que no suceda este fenómeno en gran escala y dos, que tenga los suficientes enfriamientos para
bajar la temperatura rápidamente. De ahí que tenemos que considerar cuál es el líquido aislante que vamos a utilizar, como podemos ver en la siguiente diapositiva, ya sea un aceite mineral, el cual tiene ventajas como el bajo costo y pues tiene algunas desventajas como que su punto de combustión respecto a la silicona o a los aceites vegetales es relativamente baja, ya que el aceite mineral alrededor de los 120 grados ya empieza a sufrir los estragos de la temperatura, mientras que los otros que mencioné, como la silicona y el aceite vegetal, llegan hasta los 300 grados antes de poder pensar en una combustión. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, ahí también menciono algunas ventajas y desventajas de utilizar un líquido aislante como el aceite vegetal o el que es un éster natural, que a final de cuentas, aunque es un poco más caro, aunque su fluidez es diferente a la del aceite mineral, pero es mucho mejor que la del silicón, es perfecto para utilizarlo, dado que sus ventajas como el que mejora el aislamiento, el que si hay un derrame o cualquier detalle es biodegradable, que es un residuo no peligroso y que su punto de ignición es alto, pues tenemos ahí una ventaja, tanto para este tipo de equipos como para cualquier transformador. Es por ello que yo llego de cierta forma a las siguientes conclusiones, las cuales veremos en la siguiente diapositiva, en las cuales primero nombro que el transformador de puesta a tierra o reactancia provee un camino sencillo para que la corriente de falla circule directamente a tierra, que el transformador de puesta a tierra no está diseñado para llevar corriente térmica de forma permanente, que esto es muy importante porque luego muchas personas me han comentado acerca de este tipo de equipos que si son una protección. No, como tal no son una protección, son el camino para que la corriente de falla tenga una referencia a tierra, pero las protecciones son las que van a trabajar alrededor de y las cuales necesitan de este equipo para poder alcanzar la corriente con las cuales van a accionarse. Por otro lado, tenemos que este equipo se diseña para llevar esa corriente necesaria para que las protecciones actúen. Entonces, como tal, no es una protección, es el camino para poder llevar la corriente a tierra y que las protecciones actúen, que como tal, sí de cierta forma limita la corriente por su propia impedancia, sí, pero su principal función no es limitar como tal la corriente para proteger a un sistema, sino es limitar la corriente para que alcance el nivel necesario para que las protecciones actúen, porque a final de cuentas en el resto del sistema se pueden dar corrientes de cortocircuito muchísimo más grandes que la corriente homopolar que nosotros definimos o la corriente que va a atravesar por el neutro. Únicamente va a limitar el valor de corriente necesario para que las protecciones actúen, pero en el resto del sistema pueden darse corrientes más altas, las cuales precisamente vamos a tratar de eliminar con la acción de fusibles, con la acción de las protecciones interruptivas y demás. El transformador para puesta a tierra, como les mencionaba, se me hace una de las mejores opciones para la referencia a tierra, dado que es muy eficaz y su costo es relativamente bajo, considerando otro tipo de protecciones que se pueden colocar. Y una de las cosas muy importantes que yo creo que se necesita aquí en México es actualizar la norma de Comisión Federal, porque como vemos lleva desde 1995 y hay detalles que a veces no quedan muy claros, como por ejemplo en qué momento estamos hablando cuando trabajamos con un transformador de puesta a tierra, ya sea zigzag o un delta estrella, dado que no se especifica bien, por ejemplo, que en el transformador de conexión zigzag no hay una relación de transformación, no hay un cambiador, no como tal, no está preparado para hacerle prueba de pérdidas en carga. ¿Por qué? Porque realmente no va a tener un carga más que en el momento del evento y va a ser instantánea. Entonces hay muchos detalles que es importante que consideremos.
Y como tal, en general, nos podríamos extender horas y horas con este tema, el cual es muy interesante y espero les haya gustado. Y pues ahora sí que para mí fue un placer venirme a presentar con ustedes, hablarles un poquito de este gran mundo que es el transformador para puesta a tierra. Y pues vamos a dar unos minutos para que nos den sus preguntas y espero poderlas contestar en el momento, o si no, posteriormente se las puedo mandar por correo. Sergio. Muy bien, Federico. Estamos aquí viendo varios reportes y dudas. Vamos a empezar. Dice José Leonardo, saludos desde Ciudad de México. Tenemos aquí Frank Chero Rivas, saludos desde Perú. Carlos Shapir, saludos desde Colombia. Germán Mariano Mamani, saludos desde Bolivia. Se reporta también de Perú, Jean Carlos Sucasaire. Gigi Contreras desde Chile, Vargas Mario Tejada Andrade desde Perú, Rafael Ramírez, muy buena información, buenas tardes desde el Estado de México. Luis Marcelo Burdio, buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina. Abel Silva tiene una pregunta, dice, ¿qué tanto varía el costo para la aplicación de aterrizamiento de un sistema conectado en Delta entre un transformador de tipo zigzag y un transformador Delta Estrella que mencionaba? Como tal, no te tengo el dato exacto de cuál es la proporción de uno con otro. Yo, a ojo de buen cubero, calcularía alrededor de, no sé, un 20-25% por la forma que hay que tratar los devanados, dado que en el transformador zigzag tenemos una ventaja que al nosotros interconectar los devanados, tenemos por uno la acción de cancelación de voltajes, por otro lado, llevar directamente la corriente hacia el neutro, en el cual es más ágil, y como tal se genera una impedancia de secuencia cero, la cual nos permite hacer el funcionamiento correcto de este equipo. A diferencia del transformador delta estrella, en donde la propia impedancia del equipo, como en un transformador convencional, es la que se tiene que considerar, y para alcanzar los niveles de impedancia, o en este caso de ohms por fase que tenemos que alcanzar, digamos que es más difícil llegar con el delta estrella que con el zigzag para poder llegar a esos niveles. Entonces, cuando nosotros manejamos en un transformador delta estrella de esta aplicación esos niveles de impedancia, por ejemplo, un ejemplo rápido, si manejamos 500 kVA en un sistema con tensión de 34.5, nosotros vamos a tener alrededor de 119.5 ohms por fase. Entonces, imagínate, para un transformador convencional llegar a esos niveles de impedancia o de resistencia por fase, pues es bastante. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer hace que se incremente el costo del equipo. Además de que no nos va a dar algunas de las ventajas que el zigzag sí lo hace. Perfecto, también se reporta Edwin Darkstar de Lima, Perú, también de Perú, Luis Alberto Sánchez Moreno. ¿Cómo de servicios? Dice, el análisis cromatográfico de gases DGA a un transformador zigzag, ¿son los mismos criterios de interpretación que un transformador de potencia o distribución? Básicamente sí, porque nosotros cuando hacemos el análisis cromatográfico de gases, lo que buscamos es cuáles gases se generaron. Entonces, normalmente nuestro equipo va a permanecer con unos niveles de gases bajísimos, normalmente porque no trabaja hasta que hay un evento de falla. Sin embargo, en el evento de falla, sí nos va a arrojar qué tanto se calentó el transformador, va a arrojarnos qué tanto se desgastaron los aislamientos, si se generaron algunos CO2 o algún CO, o en el caso de que aparecieran etilenos, lo cual significa que hubo arqueos. Entonces nos da la misma información de un transformador convencional que este equipo que es zigzag. Digo, normalmente tú, si dos equipos, el transformador normal y el zigzag, le haces el análisis cromatográfico, vas a ver al zigzag excelente, porque realmente no está trabajando nada en toda su vida hasta que hay un evento.
De hecho, cuando es más conveniente hacer un análisis cromatográfico a un zigzag, es después de que haya tenido un evento para ver cómo está. Por así decirlo, me comentaba en alguna ocasión un ingeniero, es como nosotros, normalmente nos vamos a hacer análisis de sangre cuando nos sentimos mal o después de que tuvimos alguna enfermedad o estamos dentro de la enfermedad. Antes, por lo regular, pues no, ni lo tomamos en cuenta porque creemos que vamos a salir bien. Perfecto. Por aquí también dice Marco Antonio Jiménez Gutiérrez, ¿en qué porcentaje nos ayudan los armónicos? ¿En qué porcentaje? Depende mucho de cuáles armónicos estamos presentando en nuestro sistema, porque a final de cuentas no es lo mismo un factor de armónicos, no sé, un K4 que un K13 o que un K20. Sin embargo, la reducción de armónicos es bastante considerable. Yo, yo, yo recomendaría hacer un análisis del espectro antes y después de conectar el equipo. Pero básicamente lo que hemos visto en algunos lugares donde están instalados estos equipos es que fácil un 50% de la carga armónica sí la reduce. Perfecto. Se reporta también nuestro amigo Polo Pandiello desde Mérida, Yucatán. Saludos, amigos, saludos. El señor Ángel Bonilla pregunta, buenas tardes desde México. Al instalar este tipo de equipo, ¿sí se cumple con el código de red en el tema de nivel máximo de armónicos? Vuelvo al mismo punto. La reducción de armónicos es una ventaja o un plus que nos da el equipo, pero como tal, nosotros cuando estamos pensando en armónicos, no pensamos, voy a meter un equipo zigzag para reducir mis armónicos, porque a final de cuentas estamos hablando que su aplicación es para tener una referencia a tierra en un sistema en delta. En el sistema en delta no tenemos una referencia a tierra, la única referencia que tenemos es el zigzag. Entonces, el zigzag como tal evita que muchos de los armónicos que regresan por el neutro no pasen a nuestro sistema principal. Pero si estamos hablando de un sistema convencional, aunque nosotros tenemos el zigzag que sí va a servir como un pequeño filtro, todo el resto de nuestros equipos que sí están directamente conectados a tierra van a recibir esa carga de armónicos por el neutro, por lo cual lo recomendable más bien ahí es, uno, utilizar filtros, y dos, que de los equipos que estén trabajando con los armónicos estén preparados para soportar ese factor K que le va a producir calentamientos. Perfecto, pues ahí está la respuesta, Ángel Bonilla. Guillermo Galindo, muchas gracias por la información, espero que haya más webinars. Saludos a todos los colegas, a todo el personal de Conacome. Abel Silva, ¿cómo se puede saber cuál es la limitante en metros o kilómetros de este transformador zigzag para fallas lejanas? Esa pregunta es muy buena. A final de cuentas, no hemos hecho como tal nosotros un análisis de este punto, pero al final del día tenemos que únicamente va a ser el punto en donde vamos a tener la referencia a tierra. Idealmente, nosotros vamos a colocar este tipo de equipos pues, cerca de donde está nuestro equipo principal, porque de esa forma la forma de actuar es más rápida. Y como comentábamos, si toda falla o toda gran corriente va a buscar el camino más sencillo. Entonces, si nosotros ponemos a nuestro equipo muy alejado del equipo principal, a final de cuentas sobre la línea va a haber una resistencia. Entonces, en el lugar donde se dé la falla, pues sí va a buscar el equipo zigzag donde desfogarse hacia tierra, pero también vamos a tener energía que se va a disipar para todos lados. Perfecto. Cecilio García pregunta, entonces la vida útil es que es de un zigzag y de un delta, ¿cuánto es? Un zigzag y un delta estrella. Idealmente,
ambos equipos en un marco ideal debieran de durar el mismo tiempo porque están prácticamente construidos con los mismos materiales. Cobres, papel, pressboard, maderas, levanitas, están construidos con los mismos materiales, entonces su tiempo de vida, que normalmente el tiempo de vida está dictaminado por los aislamientos, en condiciones ideales, llámese que esperemos que nunca falle, que nunca haya una falla en el sistema más bien, que no tengan que operar, pues su tiempo de vida, ahora sí que según los libros, debiera de esperarse que fuera alrededor de 30 años. Pero la realidad es que esto va a depender mucho de cuántas fallas haya en el sistema, cuántas fallas se presenten. Entonces no podemos predecir que va a durar uno más que otro, porque en un evento, digamos, catastrófico en el que se presentó la falla a tierra y que no operaron las protecciones, ahí el tiempo que la falla corrió por el transformador pudo haber envejecido mucho sus aislamientos o lo puede hacer tronar en ese mismo momento. A final de cuentas, tanto el zigzag como el delta estrella que estén haciendo esta función van a depender mucho de la velocidad con la que operen las protecciones, al igual que el resto del sistema, dado que si el tiempo de falla se prolonga mucho tiempo, cualquiera de los dos equipos va a ceder. Perfecto, ingeniero Federico. Entonces, si tienes algo más que agregar, seguramente nos seguirán llegando algunas preguntas y te las vamos a hacer llegar y les daremos respuesta a todos nuestros seguidores, ¿verdad? Que tenemos, como te has dado cuenta, estamos muy, muy bien llegando a lo que es Centro y Sudamérica, con todos los interesados en todos estos webinars. Si tienes algo más que agregar, hemos llegado prácticamente al límite del tiempo del programa. Nos queda más que agradecerte a Jem y a ti por el tiempo y a todos nuestros gente que está conectada por su tiempo, por su valioso tiempo de aprendizaje, ¿no? Que finalmente, pues el aprendizaje nos da poder de saber especificar el producto y con ello, pues dar soluciones y que se refleje en el lado comercial, lógicamente, ¿no? Pues de entrada, darles las gracias a este foro tan impresionante, con el cual me da muchísimo gusto participar, para poder dar una pequeña idea de lo que es todo este mundo, porque yo ahorita, con todo el gusto, les di una pequeña probadita de esto, pero la información que hay es muchísima y aún así todavía seguimos aprendiendo cosas. Entonces, realmente solo quiero darles las gracias por su interés, gracias a todos los participantes, gracias a la gente de México, de Centro y Sudamérica, y pues que continúen en estos webinars que son muy interesantes y yo creo que nos sirven a todos. Muy bien, ingeniero Federico, ahí están todos los datos en pantalla, los están viendo, nos imaginamos que ya tomaron nota, cualquier duda que tengan, cualquier tipo de proyecto, necesidad a través de alguna red de distribuidores o a través directamente ahí a tus datos, ¿cómo podrán hacerle nuestros amigos seguidores? De hecho, ahora sí que para dudas, ya sea técnicas o para la adquisición de cualquier producto, yo sí los invitaría a que utilizaran principalmente el correo que es clientesgem@condomex.mx, dado que ahí todo nuestro grupo de equipo de ventas y todo nuestro grupo técnico de ingeniería los va a poder apoyar más fácilmente. Igual a través de nuestras otras redes sociales los canalizan a este correo y el resto de las redes sociales es para que obtengan información de interés. Pero ya el contacto yo les recomendaría ya sea la línea telefónica o nuestro correo. Y ahí los canalizaremos con el técnico o el vendedor que los pueda apoyar. Muy bien, pues nos queda claro. El día de mañana tendremos la repetición del programa por las mismas plataforma digital a las 10 de la mañana hora de Ciudad de México, por si desean volvernos a ver o pues si quieren invitar a algún amigo interesado en el tema, ¿verdad? Y
Pues los esperamos el siguiente jueves en nuestro siguiente webinar. El día de mañana tenemos el análisis del tema de mundo sustentable, resumen, y pues seguiremos conectados. Muchas gracias, Federico. Nos seguiremos viendo en algún otro tema seguramente. En nombre de todas las personas que trabajan para que sea posible esta plataforma y en el nombre mío, les damos las gracias a todos y les deseamos muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde quiera que se encuentren en lo que es México, Centro y Sudamérica. Saludos, saludos, y hay que seguirnos cuidando. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Conacome y Expoeléctrica presentan. Hola, soy Michel Uribe, gerente de producto para Nipex en México, y el día de hoy te quiero invitar a nuestra nueva serie de webinars que impartiremos el 19 de octubre. A toda la comunidad de Expoeléctrica les saludo y los espero ahí. No se lo pierdan, platicaremos de productos excelentes para toda aplicación de instalación eléctrica y seguridad. Te espero. Expoeléctrica y Conacome, te esperamos. Conéctate con los expertos.